Hola, mis queridas, bienvenidas a nuestro compañerismo de las ministras de español. Estamos aquí con nuestra querida Anastasia y Jewel y Perla, quien les habla, una vez más emocionadas por todo lo que el Señor nos está compartiendo en nuestra vida personal, en nuestros momentos de intimidad con Él, en nuestro silencio con Él, y es lo que nosotras vamos a compartirles esta semana. Bueno. En mi caso, el Señor me ha hablado de muchas cosas durante este tiempo, durante esta semana, pero particularmente hay un gran ahínco y creo que lo dije desde la semana pasada o antepasada porque han venido esas ideas a mi mente y es el hecho de cuando el Señor de repente dice no a lo que nosotras estamos pidiendo o a lo que nosotras estamos deseando. ¿Y por qué viene esto? Porque eh, de manera personal vi a una persona que había estado orando por algo, ¿no? Y de repente la respuesta del Señor fue no. Y ver la reacción de la persona ante ese no a veces es duro y nos hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo como espectadora sí me puse a cuestionar algunas cosas. Inevitablemente pensé también en algunas actitudes que he visto em, de las personas, cómo eh, reacciona su corazón ante el no del Señor, ¿no? Bueno, en función de todos estos pensamientos que el Señor me ha ido mostrando, ¿no? Eh, creo que eh, Él me ha estado enseñando que es durante la prueba e incluso durante el no donde se empieza a develar el corazón que la persona tiene para con Dios. Se empieza a ver cuando eres un seguidor de Cristo, ¿no? Y no lo digo para juzgar a nadie, pero sí para hacer una retrospección interna de ver eh, íntimamente cada una cuál es nuestro objetivo en realidad. Que si nuestro objetivo es Él o nuestro objetivo es una promesa, nuestro objetivo, bueno, pueden ser muchas otras cosas. Entonces, en base a eso, me fue inevitable pensar en los no que el Señor me ha dado en mi vida. ¿No? Y uno de los no que el Señor me ha dado en mi vida y que me golpeó mucho y que yo siempre he dicho, tuvo todo el poder y el potencial para destruirme, fue el embarazo de la otra mujer. En ese sentido, yo, o sea, y me pongo en el lugar de las personas que oran y oran y oran y oran, como lloré en ese momento para que sus vientres fueran cerrados, pero no fue así. Y cuando llegó la noticia fue, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Y siento que una de las cosas por las que el Señor nos dice que no, no necesariamente tiene que ver porque no hayamos orado bien o porque estés obrando mal en algo, sino que todo es un proceso y todo es un viaje. Y siento que el Señor nos prepara en ese no, en esa prueba, para algo mucho más grande, ya sea para tu propio ministerio, o te está preparando para ministrar a alguien, te está dando las armas espirituales y de valor para que tú puedas propagar su palabra más adelante, o para que tú puedas estar preparada espiritualmente y fortalecida en sabiduría para recibir tus bendiciones futuras. Ay, porque me llevó a analizar esto porque sentí que muchas veces nos aferramos tanto a lo que nosotros queremos y no a la voluntad del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y ahí como que se pierde un poco, ¿no? La fidelidad al Señor, cuando vemos que las cosas no salen como hubiéramos querido. Y todo eso tocó mi corazón. Y una de las cosas que creo yo, asumo yo,
que el Señor me llevó a recordar eso fue porque en medio de, de ese no, yo también conocí al Señor y lo conocí de una manera mucho más grande de lo que yo ya lo estaba conociendo. Y una de las virtudes de mi amado esposo que yo conocí en ese momento fue la compasión que él tuvo. Muchas veces en el imaginario popular se tiene en mente que cuando el Señor te dice no es porque está enojado contigo, porque es un castigo, bueno, por mil cosas, ¿no? Eh, y se nos crea esa imagen de un Dios como apartado, como, como no sensible a lo que nosotros estamos pasando, ¿no? Y para mí ese no en ese momento fue muy revelador para conocer ese lado precioso que tiene el Señor, que es la compasión. Eh, y mientras yo recordaba eso, porque cuando a mí me llegó la noticia, ustedes saben, yo lloré y yo pude sentir espiritualmente y de manera visual el consuelo, que es el consuelo del Señor, que fue una cosa maravillosa, hermosa. Y pude ver que en esos momentos, mientras yo estaba recordando eso, me vino a la mente el pasaje que está, me parece que en Marco, no recuerdo bien. Bueno, no recuerdo bien, sobre la resurrección de Lázaro. Previa a la resurrección de Lázaro, la palabra dice que Jesús vio llorar a las hermanas de Lázaro y vio llorar a la gente que estaba alrededor. Y él tuvo compasión. O sea, me encanta cuando él dice esa palabra que él tuvo compasión y algo se conmovió de su espíritu dentro de él. Y eso me recordó que sí, efectivamente, o sea, a pesar de que yo estaba sufriendo, a pesar de que yo estaba llorando, él se conmovió y sentí su consuelo. ¿A qué voy con todo esto? Porque a veces pensamos que, como dije anteriormente, es un castigo, o Dios ya, como a veces decimos, Dios ya sabe lo que va a pasar, el Señor ya sabe lo que va a suceder, porque Él ya tiene visto todo lo que va a suceder. Y lo enlazamos con una personalidad dura, que como ya sabe lo que va a pasar, simplemente no tiene esa compasión ante lo que ya sabe que va a pasar, pero no es así, ¿no? Y, y estoy más inclinada a buscar esa parte de la compasión que Él tiene, que tiene para decirte en el momento en que el Señor, que nuestro Dios te dijo que no. Bueno, ¿qué tiene por decirte el Señor? ¿Cómo va a consolar tu corazón? ¿Cómo va a sanar esa herida? ¿No? Y obviamente el por qué y el para qué te lo irá mostrando en el transcurso de tu viaje y en el transcurso que Él mismo va sanando esa herida. Y me quería compartir eso, porque como les dije, hace algún tiempo atrás, no sé por qué he estado viendo, eh, como les digo, algunas personas, una reacción que me duele, que me, que me llama también a reflexión a mi vida propia de cómo reaccionamos ante un no. ¿No? O nos enfriamos, o nos alejamos, o ponemos distancia, o volvemos a tomar las cosas poco a poco en nuestras propias fuerzas. Eh, no creo que es un lugar decisivo para afianzar nuestra fe y afianzar nuestra ruta, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos con el Señor. Y también es una oportunidad preciosa para conocerlo, ¿no? Creo que el Señor, no sé, me está mostrando eso para que, incluida yo, podamos buscar esa compasión en el no. Y también me recordaba dentro de esa compasión el momento cuando él estuvo en Getsemaní y empezó a orar. No, y él ya sabía lo que iba a pasar, sabía la gloria venidera que iba a suceder después de su sacrificio, pero sin embargo, aún así él se conmovió, ¿no? Él empezó a orar y dentro de su oración él también recibió un no por respuesta. A pesar de que él es Dios y ya sabía lo que iba a pasar, a pesar de todas las bendiciones que iban a venir con su sacrificio, ¿no? Y con ese no que venía como respuesta. Eh, Eso me hizo comprender de que de manera más, no sé cómo decirlo, lo admiré más, me emocioné más, me maravillé más,
al comprender esas pequeñas cositas que a veces uno no hace clic en el instante, pero que sentía que el Señor me lo estaba poniendo en el corazón para animarnos a todas en ese camino, ¿no? En ese camino de conocerlo y de adorarlo y de disfrutar porque Él siente lo que nosotros sentimos. Él no está alejado de nuestro sufrimiento, Él no está alejado de nuestro dolor ni de nuestro quebrantamiento, que muchas veces es necesario, pero Él está ahí para que nosotros podamos tomar su mano y continuar. Eh, Han sido algunas otras cosas que Él me ha hablado, pero creo que todavía no estoy, como que no me ha cerrado la idea del todo como para compartirlo. Entonces, pero me dejó esta idea de lo que compartí me lo dejó muy claro, eh, y espero que sea de bendición para las vidas de quienes nos escuchan. Entonces, con eso, por el momento, sé que el Señor no me muestra algo más. Doy el paso a Joel. Hola, Bella. Con ustedes, Joel de Nicaragua. Gracias, Perlita, por lo que compartiste. Me llegó mucho porque creo que también a través de lo que hice ahorita, el Señor me habló. Solo quiero comentar algo con respecto a eso de cuando rezamos para que se cierre el vientre de la otra mujer. eh, y cómo son las cosas que a veces no es una sola otra mujer, sino que hay varias. Entonces, como que nos pasamos mucho tiempo en esa oración constante cada vez que nos damos cuenta que te está con esa persona. Bueno, en mi caso, sí, yo hice esa oración también. eh, y recientemente yo he estado con el deseo de tener otro hijo, otra hija. Mi niño pidiéndome hermana o hermano y yo que a mí me nace eso. Entonces digo, pero eso será cosa del Señor cuando Él quiera. No, no, yo solamente a mí me toca esperar. Pero eh, en la semana, para que comentaste eso en la semana, mi hermana me pregunta, dice, yo miré a Cuete, dice, y andaba con un niño. ¿Le tienen otro niño? Yo no sé. No sé, le digo, pero pues no creo, pero luego digo yo con el Señor, pero que sea tu voluntad. Yo sé que ya hice esa oración y al inicio yo sé que darme cuenta de algo así me hubiera dado bien fuerte, pero lo he orado y lo he soltado y le he dicho al Señor que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, porque nosotros hacemos una oración y te pedimos algo que sea a nuestro favor, pero tú sabes lo que tienes planeado tanto para nosotros como para la otra mujer y para él. Entonces, que se haga su voluntad. Y siento que ahora yo podría hablar de este tema y no me molesta o no me hiere, no sé si del todo, porque no he estado ahí, pero sí he podido hacer comentarios relacionados a eso y no me molesta con el temor de que sí sea así, ¿verdad? O no. Y sé porque es él el que ha hecho estos cambios en nosotras, en mí, tanto en Perlita, como para que ahora podamos ver eso de otra perspectiva, sabiendo que él también está obrando, aunque nosotros no lo entendamos, porque su palabra nos dice que no vamos a poder entender su forma de pensar es mucho más alta que la nuestra, pero él sí sabe lo que él está haciendo y cada prueba que viene nos va a ir forjando, transformando más en la persona que Él quiere que sea. A través de este tiempo, para comentar un poco de cómo Él me ha estado hablando. Eh, Desde el año pasado yo había comentado y he estado hablando que había orado para que el Señor me enseñara sobre ser una trabajadora en casa, de cómo hacerlo, por dónde comenzar, porque mi trabajo es todo el día y a veces parte de la noche, dependiendo de qué es. Y pasaba muy poco tiempo conmigo. Él ahora se está convirtiendo cerca de un adolescente.
y me necesita tanto como yo necesito estar ahí para él como mamá. El Señor ya me había contestado desde el año pasado y yo pospuse esa renuncia para ayudar a otra persona dentro de mi trabajo. Eh, y caí en desobediencia, porque el no hacer lo que el Señor nos dice o nos llama a hacer en el tiempo que Él nos lo dice es también desobediencia. Y eso trae consecuencias. Pues ahorita yo miré y sé que voy a estar en esta consecuencia y cuando miré el cambio, inmediatamente yo sabía que eso era eh, no por algo, no, o sea, no porque yo desobedecí en el momento, pero me pasó porque sí no cumplí en el momento que él me dijo, porque solamente para ser un poco más explícita, eh, se han hecho cambios en el trabajo, en las leyes más bien, y hasta noviembre, el que hubiera renunciado antes de noviembre tendría cinco meses eh, de salario como por antigüedad, en el caso del tiempo que llevo trabajando. Y se cambió a un mes. Aunque uno tenga 5 años, solamente se le va a dar un mes por antigüedad. Entonces me queda viendo mi jefa y me dice, pues se siente mal, porque sí, porque yo me quedé por ella. Entonces le digo, no, no se siente mal. Yo de todas maneras voy a cumplir con lo que el Señor ya me ha dicho, porque yo necesito estar en casa y Él me va a proveer. Entonces ellos se ponen a pensar en que, pero te vas a ir con casi nada. Y yo me pongo a ver la necesidad que tiene mi hijo de tener su madre en casa. Y el Señor me ha mandado por tantas promesas y me pongo a sonreír porque eh, cuando por fin me meto en las redes sociales de vez en cuando, me sale un versículo o me sale simplemente una frase que me dice, no te preocupes, este es un nuevo viaje, pero yo estoy contigo, o es un nuevo comienzo y tengo grandes cosas para ti. Entonces, y cada vez que yo los voy leyendo, yo voy sonriendo porque siento, eso es para mí. Y me está diciendo que no me preocupe. Incluso ayer uno que decía, no, no te preocupes que yo tengo nuevas cosas planeadas para ti. Simplemente ten fe. Y yo ya había dicho que yo voy a tomar un salto de fe y yo sé que Él me va a sostener. Y no es para probarle nada a nadie, sino porque yo sé que Él me llama a hacer eso. Muchos años antes de que yo empezara a trabajar, cuando yo era más jovencita, y se me preguntaba cuáles eran mis metas en vida. Una de mis metas era ser mamá, trabajadora en casa, porque es como yo conocí a mi mamá. Mi mamá renunció antes de que yo naciera, entonces ella estuvo para mis hermanos y para mí desde que nací. Y yo sé que eso era necesario. Y siempre decimos que si no hubiera estado mamá en casa, nosotros no seríamos las personas que somos hoy, porque estaríamos perdidos. Y yo quiero eso también para mí, ¿no? Y después de estar en el ministerio, sé que el Señor nos llama a ser mamás que enseñan a nuestros hijos en casa. Y bueno, luego de estar en la vida profesional, la verdad era que no lo veía así, porque ya uno se convierte, como decía Perla, en un compañerismo anterior. Nos volvemos duras, nos sentimos que nosotras somos las líderes de la casa, los hombres, y nosotros proveemos, nosotros hacemos todo, entonces ya no nos vemos como mamás en casa, sino que el proveedor, que el líder, y ahí es donde empezamos a ocupar lo que es la posición o el puesto de nuestros esposos terrenales. Y yo lo hice, lo confieso aquí, yo lo hice, incluso mi esposo siempre me decía, tú eres más dura que yo, tú eres más fuerte que yo, y yo como que, no, ese sí, tú siempre has sido más fuerte que yo. Y entonces
yo después yo pude entender que yo le usurpé su puesto en muchas cosas. Entonces, ahora el Señor me está enseñando a agarrar otro camino. Va a ser mi líder espiritual en casa. Y yo estoy para enseñar a mi hijo y para terminar de guiarlo en la manera que yo oro todos los días, que él sea el que me guíe a guiarlo en la manera que él quiere, porque al igual yo siento que si yo no estoy, él se me va a perder y ninguna madre quiere que sus hijos se pierdan. Y cuando el Señor nos llama a, a ser esa mamá de esta casa y a ayudar o a ser ejemplo para otras eh, mujeres jóvenes, a veces pensamos que es difícil, de qué vamos a enseñar, pero como ya hablamos en otros compañerismos, a veces sin hablar, es nuestro ejemplo de lo que ellos están viendo. Eh, incluso, y eso porque me pasó hace como 10 minutos, Erin menciona en uno de sus, en el mismo libro de Trabajadoras en Casa, que a veces queremos que nuestros hijos estén en deportes, tal vez en cosas de la iglesia, en diferentes actividades participando, pero es mejor que nosotros lo tengamos para enseñarles aquí en la casa. Todas las navidades, la iglesia tiene como un acto de, no sé cómo lo dicen en español, pero como que si fuera de teatro, que ellos actúan en lo que es la natividad y estaban haciendo falta niños, entonces pidieron que el niño participara. Yo ya no asisto a la iglesia, pero mi niño a veces va, porque mi papá es diácono y todos los domingos él se levanta y yo lo llama, no vas a ir, no vas a ir, y cuando no va, ellos no entienden lo que yo estoy, la forma en que yo lo estoy viendo, entonces siempre lo llama, y yo para no ser desobediente también, pues lo mando. Entonces ahorita yo le dije que para que vaya a practicar, y él me dijo, usted dijo que iba a estar en casa conmigo, dice, y ahora yo soy el que se tiene que ir, debería de estar yo en casa con usted. Y me puse a pensar, porque es cierto, no es para que nosotros nos estemos metiendo en otras actividades, sino para que seamos esas mamás y que los eduquemos en casa. Una cosa es querer verlos en actividades que nos, a veces tengo que decir la verdad, nos hagan sentirnos orgullosas como mamá de verlos participar en algo. Pero hay que ver qué está en su corazoncito, qué es lo que les estamos poniendo en el corazón, no para que la gente vea como lo que es ahí un acto, sino que ellos sientan que tienen al Señor en su corazón. Entonces, incluso ahí el Señor me está llamando la atención en eso. Y para terminar ahí en la mañana, cuando leímos el devocional junto con un niño, eh, la prosa de hoy fue o es una promesa con la que yo comencé al inicio de mi viaje y esta que dice Salmos 1:3, serás como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua y da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Porque a veces me entra el miedo. ¿Y por qué nos va a entrar miedo a veces? Porque hay muchas veces que como mamá no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si deberíamos hacer algo que estamos haciendo, pero Él es el que nos va a guiar. Entonces yo me había preguntado, Señor, ¿habré hecho lo correcto? Sé que me has contestado en varias maneras, pero a veces siempre, no siempre, pero a veces como nos queda esa pequeña duda, porque es un cambio, tengo que ser drástico, pero él sabe lo que él está haciendo y con que él me diga que en todo lo que haga prosperará o prosperaré, yo sé que no me ha dejado antes y no me va a dejar ahorita. Y él me dijo que yo lo hiciera, es porque él va a estar ahí conmigo. Así que eso quería compartir, no tengan miedo, dice, caminen, caminen, que él va a tener las de su mano. Si les dice salten, salten, que él las va a agarrar.
háganlo con fe, porque eso demuestra que estamos creyendo lo que Él nos está diciendo que Él va a hacer. Y dudé, o sea, me dio miedo porque es algo que no he hecho. Estamos acostumbrados a querer depender de nosotras mismas por medio del trabajo que tenemos, pero como le dije al niño hoy, el trabajo no es nuestro, es una bendición que el Señor nos dio. Y si Él me dio esa anteriormente, Él me va a dar algo en donde Él sepa que es para mí, para que yo pueda estar con mi hijo y a la misma vez pasar tiempo con Él, porque el estar en casa me ayuda también a poder tener más intimidad con el Señor, que con el otro trabajo no tenía ese tiempo suficiente. Eso quería compartir. Perita, ¿quiero decir algo? Sí, 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 quiero decir algo, y es que lo que estaba compartiendo me tocó mucho el corazón. Me vi muy, muy reflejada en usted cuando habló de estas cosas que el Señor nos pide. Y yo he experimentado mucho, mucho, y algunas veces lo que usted comenta sobre lo de soltarse eh, bueno, como madre de soltera, y para decirle la verdad, creo que el Señor me ha pedido esos saltos de fe económicos justo cuando estaba casada y el esposo no tenía trabajo. Me lo pidió. Ahora que estoy divorciada, hubo un tiempo en que no sabía qué hacer porque él no tenía trabajo tampoco, o sea, otra vez, hace unos pocos meses, y digo, Señor, ¿qué hago? O sea, tú sabes que mi corazón está en mi hogar con mi hija, porque le entiendo completamente lo que dice, que uno tiene que criar a sus hijos, y esa es una de las labores principales que el Señor nos ha dado como mujeres: velar por nuestros hijos, por su crianza espiritual, por su crianza física, ver cómo los rodeamos, cómo los llenamos de sabiduría en el hogar, en la casa, con lo que ellos ven. Y él sí, cuando yo le dije, Señor, yo tengo que salir, es que no sé qué más hacer. Digo, no sé, dime tú. Y cuando me lo dijo, me empezó a dar versículos, y uno ya sabe en su corazón y en su espíritu cuando el Señor le está diciendo que haga algo. Y lo que yo hacía era anotarlos y empezar a decir, no, el Señor me dijo esto, 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 di mi salto de fe. Y yo creo que no a grandes cantidades, en muchas ocasiones ha sido a cuentagotas, en muchas ocasiones ha sido que la provisión llegó de persona inesperada. Es decir, el Señor no me ha permitido en ciertos momentos depender de mí misma, pero Él no ha fallado a su promesa. Entonces sí, la quiero animar a que Él es fiel, Él es fiel. Amárrese de esa promesa, amárrese de lo que le dijo en el momento en que venga el miedo, porque los miedos vienen. A veces los bebés piden algo y es duro, y agárrese de esa promesa y empezar a decir, no, yo sé que tú me dijiste esto, yo creo en ti, yo creo en tu palabra. Y definitivamente Él se hace presente como esposo, se hace presente como padre, como proveedor. Y es duro, es doloroso, da mucho miedo, pero las bendiciones que después uno ve, no solamente en lo que uno económicamente o físicamente le hace falta, sino la bendición de conocer quién es Él en esos momentos en que uno ya no tengo nada que hacer, aquí estoy. No, simplemente es hermoso. Entonces, animarla, quería decir eso, animarla mucho, levantarle el ánimo, porque yo también he pasado por eso, sé lo que usted está sintiendo, sé el temor que está sintiendo, pero Él es más grande. Él es más grande, y así como a mí me ha cogido de las manos y no me ha dejado hacer nada por mi parte, sino que lo hace todo por mí, sé que también lo va a hacer por usted y nos seguirá haciendo para todos nosotros. Entonces eso quería compartir. Gracias. Gracias, hermosas. Bueno, como les contaba, antes de iniciar la grabación, no tengo mi diario aquí para recordar exactamente todo lo que el Señor me habló durante la semana, pero mientras las escuchaba, el Señor fielmente me fue recordando las cosas que Él quiere que comparta.
Y me gustaría comenzar con lo que empezó Perlita, de cuando Dios nos dice no. Y creo que muchas veces eh, me di cuenta en mi caso que muchas veces había orgullo en ese, como en ese sentimiento de Dios me falló, porque, porque uno creo que a veces le pide a él las cosas que las haga y como que es la única manera, el único camino que hay para que nuestro camino vaya bien, ¿sí? Como para que en vida vaya de la manera en que nosotras lo tenemos pensado o planificado. Y cuando eso se sale, cuando ese plan se desvía, es cuando nos sentimos frustradas y enojadas porque no sucedió tal y como nosotras lo habíamos esperado, lo habíamos planeado. Entonces creo que en esas peticiones a veces lo que nos pasa es que hay orgullo en nosotras al decirle a Dios qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ¿sí? Y creo que ahí omitimos y obviamos que Dios es Dios y que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y, y creo que muchas veces yo también tuve que renunciar a ese y a ese temor de que, sí, de que también hubiese otro niño, otro bebé, bueno, uno, porque yo obviamente no soy mamá. Y creo que ese era mi peor temor, porque eh, yo recuerdo que mi esposo siempre dijo que él no quería dejar que sus hijos crecieran sin papá para que no sufrieran lo que él sufrió por no haber crecido con su papá. Así que mi temor era doble, porque yo pensaba si eso llega a suceder, pues ya, o sea, me va a dejar a mí. Dios tuvo misericordia realmente y para mí creo que lo pasé de otra manera porque antes de yo casarme siempre había pensado, no sé si alguna vez lo dije, pero siempre había pensado que yo no me iba a casar con un hombre que tuviera hijos, ¿sí? Hijos previos de una relación. Y resulta que cuando ya reventó toda la crisis, mi esposo me hizo una confesión de que él había perdido un hijo con otra mujer diferente antes de casarse conmigo. O sea, me había sido infiel en el noviazgo y eso para mí fue como 20 puñaladas al corazón al tiempo, porque lo que yo había querido no había pasado, ¿sí? Y digamos que había perdido el control sobre eso, porque si yo hubiera sabido eso antes de casarme, muy probablemente yo no me hubiera casado. Pero entonces ya lo supe después entonces yo ya había perdido el control sobre esa decisión. Y, y de pronto fue la manera en que a mí me dijeron no en ese aspecto y que lo tuve que superar porque como ustedes saben, mi prueba en esa área de la maternidad ha sido muy diferente justamente por lo que yo desde muy joven y desde antes yo pensaba y ambos pensábamos que no iba a ser posible tener hijos de nosotros. Entonces creo que eso lo hacía todo un poco más intrincado en mi caso, pero para Dios nada es imposible. Y una de las primeras áreas que Él empezó a sanar justamente fue esa área de la intimidad que el Señor empezó a restaurar y que, claro, tan pronto me dio esperanza de que él tenía planes grandes y que iba a hacer mejores cosas para nosotros, perdón. Y él actúa de esa manera, pero nosotros necesitamos soltar el control, soltar nuestros planes, nuestra manera, eh, o sea, como todo nuestro detalle, porque a veces queremos que las cosas sucedan de una sola manera que pensamos que esa es la única manera de que las cosas funcionen y limitamos a Dios, limitamos su poder a lo que nosotras pensamos que debería ser y ahí estamos
fallando tal vez en eso. Claramente sí, creo que esos no nos revelan nuestro corazón, porque si no, no nos hubiéramos enfrentado a esos no, no sabríamos qué era lo que realmente habría en nosotras, ¿sí? Ese control, en mi caso, esa necesidad de control de que las cosas fueran tan perfectas como yo siempre quise que fueran y que finalmente no pudieron ser porque no soy Dios. Y creo que esas cosas son los que nos demuestran eso, que simplemente no podemos hacer nada lejos de Dios. Básicamente nada va a funcionar si estamos lejos de Él. Y entonces eso me llevaba a pensar también en nosotras cuánto amamos la vida que tenemos o la vida que hemos soñado tener, porque creo que ese era también otro de mis apegos, ¿sí? No era tanto la vida que tenía, sino la que yo había planeado. Entonces yo había planeado tener mi casa, carro, beca, el perro, los niños, y a esta edad voy a tener esto, y a esta edad voy a tener aquello, pero no estaba en mi control, ¿sí? Y entonces cuando esos planes se desbarataron, uno empieza como a luchar contra el tiempo, a esperar, no, necesito que nos restauremos ya, necesito que esto suceda ya de esta manera para que todos mis planes vuelvan a alinearse. Y entonces eh, obviamos a Dios en ese proceso. ¿Cuánto nosotras amamos todos los planes que hicimos, lo que soñamos tener, lo que habíamos pedido también? Muchas veces se trata de lo que habíamos pedido en oración. Y cuando eso no ocurre, entonces nos frustramos, nos sentimos mal, sentimos que el Señor nos falló. Eh, pero a veces eso es lo que nos tiene que hacer mirar o reflexionar es qué hay en mi corazón, qué es lo que esto me está mostrando, por qué Dios está permitiendo esto o por qué no me lo dio. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere trabajar en mi corazón? Y creo que el soltar, porque es que no podemos tener la vida abundante si nosotras no hemos soltado la vida que tenemos, no podemos abrazar lo que Él nos quiere dar si nosotras no soltamos nuestros planes. Y tal vez en los planes que Él tiene, tal vez no, muy seguramente los planes que Él tiene para nosotras son los que nos van a llenar de satisfacción. Entonces, yo había planeado una vida de estudio, de que yo iba a estudiar mucho más, yo iba a ser la mejor profesional, etcétera. Cuando a mí todos esos planes se me desbaratan, pues obviamente sí me sentí frustrada, pero cuando el Señor me empieza a mostrar cuál es su propósito para mí, cuando me transforma la vida a ser la trabajadora en casa, a quedarme en casa y a vivir la vida sencilla que tengo, pero tan satisfactoria, me transformó completamente mis planes, mi panorama, pero me llevó a una vida de paz, de tranquilidad, de satisfacción, que si yo miro hacia atrás lo que era mi vida, digo, no quiero nuevamente lo que era mi vida, amo lo que tengo en el momento, amo lo que el Señor me ha dado y seguramente va a haber cambios porque en el viaje con Él es, sí, de muchos cambios, de hoy estoy aquí, mañana estoy allá, porque en eso consiste también la vida. Pero el punto es que nos, nos lleva al punto de la satisfacción. Entonces necesitamos soltar todo, soltar nuestros planes, soltar todos esos sueños en manos del Señor. Y yo recuerdo que era algo que yo incluso hacía, digamos que de una manera eh, como visual para mí, ¿sí? Que yo escribía las cosas, digamos, a las que yo estaba aferrada. Entonces estaba aferrada a mi estudio terrenal, a mi matrimonio, a la restauración. Y yo escribía esas cosas y yo iba y se las entregaba al Señor en oración, ¿sí? O sea, como que en una tarjetica. Y yo siempre iba y le decía, Señor, te las pongo aquí, te entrego esto, no me quiero preocupar, no quiero pensar, no quiero hacer más planes, quiero depender completamente de ti, yo te entrego esto. Y muchas veces me pasaba que yo volvía a a mi vida normal, de la rutina me refiero, y volví a pensar y qué voy a hacer con esto y otra vez tenía que ir y Señor, otra vez vengo a entregarte esto, a entregarte el matrimonio, hasta que ya hubo momentos en los que ya uno deja de meditar tanto en eso
y el Señor lo lleva a uno a descansar. Creo que es algo que todas tenemos que hacer porque no hay, nada de lo que el Señor nos ha dado ha sido algo que hayamos nosotras trabajado realmente, sino que ha sido lo que Él nos ha querido dar, ¿sí? Incluso muchas veces les comenté y se los digo honestamente, yo muchas veces pienso que ni siquiera merecía la restauración del matrimonio. No, y no lo merezco, pero el Señor lo hace en su gracia por cada una de nosotras y todo lo que nos da es por gracia que nos lo da, porque era su plan, era parte de su plan, no solamente en nuestra vida, en la vida de alguien más a nuestro alrededor que está viendo nuestro testimonio o que necesitaba ese testimonio en ese momento. Y, y entonces eso nos lleva a otro punto y es cuál es el objetivo de nuestra vida. Y eso es algo de lo que, digamos que el Señor ya me lo había hablado muchas veces y estoy segura que a todas nos lo ha hablado en las lecciones y en su palabra. Y nuestra vida y nuestro propósito están escondidos en Él y fuimos creadas para Él. Pero esta semana me pasó algo y es que yo salí una tarde a caminar con mi perro y yo iba hablando con mi amado y de repente yo sentí como esa revelación al corazón de que yo fui creada para el Señor. O sea, es algo extraño porque toda la semana y el mes estuve, yo les había comentado, estaba con una batalla mental fuerte en mi cabeza eh, y cosas que también estaba viendo cosas en lo físico que me estaban llevando a una batalla mental tremenda, pero afortunadamente yo todo el tiempo pude correr al Señor, entregarle todos mis sentimientos, todo, y ese es uno de los principios que yo más amo de todo lo que el Señor me enseñó. O sea, qué maravilla y qué paz podemos sentir cuando nosotras nos descargamos con Él y cuando no reaccionamos como cuando antes uno reaccionaba, ¿sí? Que uno lanzaba todo el vómito verbal, las malas actitudes, y yo le agradezco tanto al Señor que ha cambiado tanto eso en mí y que me ha llevado a esa paz, ¿sí? Porque, claro, como estaba con esa guerra, pues estaba un poco más introspectiva, un poco más callada, más con el Señor. Y entonces, claro, me empecé a dar cuenta que yo estaba un poco más en calma, más en paz, todo lo contrario a lo que era antes. Y esa tarde, en uno de esos ataques, yo salí a caminar y de repente vino esa revelación a mi corazón de que fui creada para Él. Y, y como que todas esas acciones de servicio, ¿no? A las que Él nos ha creado, porque fuimos llamadas a servir. Y a veces es duro, o al principio para mí también fue duro pensar de esa manera, pero el ser sierva del esposo terrenal, de mi esposo terrenal, porque cuando uno está con esas batallas mentales que uno no quiere dar, que uno quiere retener, que uno se siente de pronto herido, ¿sí? Y, y por cosas que ni siquiera están pasando en la realidad, ¿sí? Y quiero aclarar eso porque puedo estar generando una imagen de cosas que estaban pasando que no nada que ver, cosas que simplemente estaban en mi mente y que por eso le doy gracias a Dios que nos lleva a toda verdad, porque el enemigo es muy hábil en usar las cosas incluso que uno ve para hacernos pensar mucho más allá de las cosas que realmente están pasando. Entonces, cuando yo les decía que uno empieza a atar cabos, esos cabos no son reales siempre, ¿sí? Sino que todas esas cosas que uno está atando en la cabeza son cosas que incluso el enemigo está tejiendo o uno mismo está tejiendo y uno está yendo más allá de lo que realmente uno está viendo. Entonces, está basado también como en temores de uno mismo, de las cosas que uno no quiere que ocurran. Y entonces uno empieza como a querer ver esas cosas de una u otra manera, ¿sí? Y entonces cuando el Señor me reveló eso al corazón, de que toda nuestra vida comienza y termina en Él, que todo nuestro servicio comienza y termina en Él, que Él nos da la habilidad, pero también es para servirlo a Él.
porque a la final nuestra vida aquí, nuestro propósito aquí es que las, no solamente las mujeres que nos están viendo, pero la familia a nuestro alrededor puedan verlo a Él a través de nosotras, puedan ver esa luz brillar. Y porque Él nos quiere como sus novias y quiere que nosotras compartamos con Él en la eternidad, ¿sí? Y esa es nuestra meta y es lo que nos dice la Biblia, que es el objetivo final como cristianas, como cristianos. Esta vida aquí es pasajera, es como un entrenamiento para esa vida eterna que Él nos tiene preparada. Y entonces no debemos nosotras estar mirando lo natural, sino enfocándonos en la vida que el Señor tiene para nosotras. Él sí quiere que nosotros vivamos una vida abundante, sí, pero también sabemos que la palabra nos dice que vamos a tener muchas situaciones difíciles que atravesar en la tierra, porque en la tierra estamos. Entonces, qué bueno es que nosotras podamos simplemente entregarnos a Él. Y creo que cuando esa revelación llega al corazón, es más fácil soltar la vida, ¿sí? Y abrazar la realidad de que tenemos esa eternidad con Él y de que pase lo que pase en esta tierra, pues al final el propósito importante que es irnos con Él se cumpla. Nada importa más. Todos vamos a irnos de esta tierra un día. Somos como un soplo, dice la palabra, en un momentico. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero lo importante es Él. Eso es lo importante, que no necesitamos perderlo de vista y es lo que incluso las ocupaciones del día a día nos quieren hacer perder de vista, que, que no es nada más, que no hay nada más importante que el trabajo, que el estudio, que cuando Él es lo más importante y lo urgente. Y entonces cuando me reveló eso, yo no sé, o sea, y no sé cómo lo uno tenía que ver con lo otro, pero simplemente fue una revelación que me llenó el corazón para decir, Señor, yo estoy aquí para servirte a ti. Y lo que hago aquí es para ti. Cada sonrisa, cada abrazo, cada que me cuesta, porque a veces nos cuesta, a veces ese es el sacrificio. El sacrificio de nuestra carne a veces consiste en que nos sentimos heridas y aún así sonreímos y aún así servimos y aún así damos. Y, y ahí es donde se esconde la bendición. Entonces, mientras yo estaba en ese pensamiento, ya yo llegué a mi casa, me tranquilicé, me relajé y, y el Señor es tan especial, de verdad. Yo ese día tenía organizado en mi agenda continuar con la revisión de cómo ser bendecida, de que quede bien legible y estaba en eso, pero de repente dije, no, voy a moverme y voy a comenzar con el libro de preguntas y respuestas. Y oh casualidad que el capítulo que empecé a leer, el capítulo 1, tenía que ver con toda esa batalla mental que yo estaba llevando y era el Señor confirmándome lo que me había hablado al corazón, ¿sí? Me estaba diciendo, eso solamente está en su mente, eso no está pasando. Y era algo que me había hablado al corazón a través de la palabra. Y cuando me lo confirmó, para mí fue como, Señor, siempre estás ahí, ¿sí? Y a veces justamente nos enojamos cuando nuestros planes se desorganizan, cuando Él desorganiza nuestra agenda. Pero este día yo le puedo decir, Señor, gracias por desordenar mi agenda y cumplir tu propósito y llevarme a donde tú me querías llevar. Y eso creo que nos demuestra justamente eso. No necesitamos angustiarnos porque Él nos llevó por un pueblo diferente, por una parada diferente, una parada extra en nuestro viaje de restauración, porque Él está en control. Él sabe qué necesitamos. Él sabe exactamente cómo está trabajando no solo en nosotras, sino en nuestros familiares para que puedan ser atraídos a Él. Y entonces, eso me ha hecho pues también percibir justamente esos cambios que el Señor está haciendo. Creo que también les había comentado un poquito la semana pasada que me estaba notando más cariñosa y es algo que simplemente está fluyendo, no es algo que yo esté tratando de hacer, es algo que está fluyendo naturalmente y que me estoy dando cuenta que sigue y que persiste
y que estoy muy confiada que es el Señor obrando. Y, y hay una promesa que Él me dio que la estoy guardando en mi corazón, que se las quiero compartir hoy. Y es de Proverbios 8 y dice, si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran, encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Y cuando yo la leí este año, yo me sentí muy como animada, como que ese deseo de, Señor, yo quiero estar todos los días en tu presencia. Y ese verso también como que me complementó esa vez que el Señor me empezó a hablar de que me reuniera con Él siempre en las primeras horas de la mañana, que era un cambio que Él quería hacer en mi agenda. Y siento que una de las bendiciones de haber sido obediente en lo que me pidió el Señor es justamente ese cambio en el corazón, esa suavidad, esa tranquilidad de corazón que me ha estado dando y esa dulzura, ¿no? Que no era Anastasia, y que él está haciendo eso, entonces creo que es simplemente por estar con él y creo que ese es el mensaje que yo quiero dejarles hoy también, que mientras nosotras nos deleitamos en él, mientras nosotras simplemente lo disfrutamos, sin poner más nuestra mente en las cosas materiales, en las relaciones rotas de aquí con las personas, sino en él, en restaurar nuestra relación con él, que es la más importante que necesitamos. Porque cuando llegamos aquí, llegamos con todas las relaciones rotas, incluida la nuestra con Él. Y esa es la primera relación que necesitamos nosotras restaurar. Porque aunque el Señor nos perdona, hay mucho que trabajar en nuestro corazón, ¿no? Es como cuando nosotras perdonamos, y aún después de la restauración les puedo decir que sigue habiendo muchas cositas y detalles que necesitan irse resolviendo y digamos que restaurando también en la relación. Y eso mismo nos pasa con el Señor. Entonces esa es la relación más importante y enfocarnos en Él disfrutándolo, disfrutándolo. Sí creo que es un proceso en todo caso de soltar, de entregar cada día esa relación, de entregar cada día esos sueños, de entregar cada día todas esas cosas y simplemente enfocarse en el Señor. Es un proceso, pero con el Señor todo es posible y usted lo puede hacer. Simplemente tiene que empezar a hacerlo, tiene que empezar a dar el paso. Y creo que ese es el mensaje más importante. Solo quiero añadir una cosa pequeña, porque Jewel compartió algo sobre el liderazgo, eh, sobre el tema económico. Y este mes también viví algo de eso porque eh, yo se me había dado la libertad de manejar, digamos que los ingresos que Dios me da. Y resulta que yo empecé a sentir en mi corazón que el Señor me llamaba a no ocultar lo que había, digamos que en mis ahorros, porque yo tenía ahorros. Entonces, como que el Señor me llevó a decir, tienes que no ocultar como esa parte de las finanzas, porque de alguna manera en mi corazón eso me estaba haciendo como, no quiero que se malinterprete, pero como un poco, eh, no sé si independiente sea la palabra correcta, pero sí, de pronto un poco independiente económicamente de mi esposo terrenal. Y a ver, no sé, no quiero confundirlas, pero a ver, el Señor es el que nos provee todo, ¿no? Pero sí hay como un rol que nos dio a cada uno y sabemos que Dios le ha dado el rol al varón de administrar las finanzas del hogar, ¿no? Entonces, por algún motivo, yo empecé a sentir eso en mi corazón. Creo que fue algo que leí, alguna lección. Realmente no les puedo hablar con esa actitud en el momento, pero me llevó a, bueno, a compartir esa parte con mi esposo terrenal.
y a entregarle lo que habían los ahorros. Entonces, eh, creo que eso también hizo que se soltara algo en ese, como en esa forma de ser cariñosa, ¿sí? O sea, creo que era algo que el Señor quería hacer en mi corazón, porque si era algo que a mí me estaba haciendo como, como que no, mm, no sé cómo explicarme, pero como si yo dijera en mi corazón, no me importa si en algún momento usted no me quiere dar algo, yo sé que lo puedo tener, ¿sí? Y entonces eso lo lleva a uno como a no depender del Señor, ¿sí? De la manera que Él lo diseñó, sino que uno se vuelva como, no sé, como, no sé si independiente sea la palabra correcta, de verdad, no lo sé, pero sí como en cierta manera independiente como que se corta un lazo ahí en la relación, es algo raro que realmente no encuentro las palabras para explicarlo, pero que siento que eso me llevó a darle a él el lugar de liderazgo y de admiración que el Señor quiere que tenga. No por quien es él, sino por quien representa a él como autoridad, que es a mi esposo celestial, ¿sí? Y eso me ha ayudado mucho en esa parte del corazón. A veces no entendemos y como lo pueden ver, no entiendo completamente el por qué, pero sé que ha habido una bendición en mi corazón al seguir esa instrucción que yo sentí que el Señor me estaba dando de compartir ese tema de las finanzas, de liberarlo y de que seamos la misma cuenta los dos. Y entonces quería compartirlo porque sí tiene que ver con el liderazgo espiritual y con escuchar la voz del Señor. Y justamente me acordé de un proverbio que les quería compartir, de algo que hoy compartiste también, Perlita, y que el Señor me lo recordó. Em, Uno es que no hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Siempre que nosotras dejamos que el Señor nos aconseje y que seguimos su voz con la fe puesta en Él, Él no va a dejar que eso sea un error o lo va a usar para nuestro bien. Y lo otro es que todo lo que Dios hace, en Proverbios 16 dice, todo lo que Dios hace tiene un propósito, hasta creó al malvado para el día del castigo. Todo. Ese bebé por el que nosotras oramos y que no naciera, Dios tiene un propósito y nosotras no lo conocemos en este momento. No sabemos y no lo podemos saber. De pronto nunca nos vayamos de esta tierra y no sepamos cuál era el propósito, pero Dios todo lo hace con un propósito y simplemente podemos mirar hacia atrás la historia de nuestros antepasados, de las cosas que han pasado en el mundo entero y podemos ver cómo realmente todo ha tenido una secuencia y cómo Dios fue fiel, no solamente con Abraham, con Isaac y con Jacob, sino con toda la línea de descendencia para cumplir su palabra, ¿cierto? Entonces, podemos confiar en Él. Dios es un Dios en el que se puede confiar. Y me acordé de algo, ya lo último que les voy a compartir, me acordé de algo que la semana pasada compartí, de que cuando uno castiga a un perro y el otro le está mirando y que uno dice, el perrito entendió el mensaje y no hace lo que el perrito hizo mal y por lo que se ganó el castigo, ¿de acuerdo? Bueno, el Señor yo hablaba con el Señor que para mí ese, digamos que el perrito castigado en esta vida, en esta tierra, para mí ha sido su pueblo elegido. Y es como si, yo le decía, es como si yo en ellos viera lo que pasa cuando estamos lejos del Señor. Y cuando nosotras somos desobedientes, cuando nosotras nos apartamos, que es lo mismo que está en las Escrituras, reflejado allá en todo lo que ellos han vivido a través de los años. Y yo le decía, Señor, yo creo que ese es como lo más cercano al infierno en esta tierra, ¿sí? Esa persecución, ese odio que siempre se les ha tenido y que es como una representación de lo que yo creo que es el mundo espiritual, de lo que debe ser el odio que tiene el enemigo hacia todos los que amamos a Dios. Y entonces creo que ellos son ese ejemplo
de escarmiento, de que veamos, o sea, si ese fue el castigo en esta tierra, yo no me quiero imaginar cómo debe ser el infierno, cómo debe ser estar completamente lejos de la misericordia de Dios, porque aún aquí, sufriendo el castigo que de pronto ellos han sufrido, tienen la misericordia de Dios. Aún así, cuentan con el favor de Él en que nos alimenta, en que nos da abrigo, en que nos da cualquier cosita, cualquier acto pequeño de bondad que proviene de Él. Pero no sé cómo sería, y yo siempre se lo digo, no sé cómo sería mi vida sin el Señor. O sea, ya no lo puedo imaginar, yo creo que ustedes tampoco se lo pueden imaginar, menos después del dolor que atravesamos y cómo Él nos ha sanado y nos ha restaurado. Y simplemente de ser horrible y bueno, simplemente no sé por qué estoy compartiendo esto, pero fue lo que me vino al corazón. Y bueno, eso es todo. Creo que ya es tiempo de cortar. Gracias por acompañarnos y esperamos que podamos seguir compartiendo con ustedes en un siguiente podcast.